El frío no debería oler así, dijo en voz baja, casi como si hablar más alto pudiera empeorar lo que ya estaba ocurriendo. A las 11 de la mañana, bajo un sol que caía directo sobre las láminas metálicas del mercado de la colonia San Rafael, el inspector sanitario Ernesto Galván, de 48 años, con la camisa pegada a la espalda por el sudor y una libreta doblada en el bolsillo izquierdo, se agachó frente al congelador blanco del puesto de jugos de Doña Blanca. Su mano derecha sostenía la tapa, su mano izquierda temblaba apenas, no por miedo, sino por ese tipo de incomodidad que no tiene nombre y que aparece cuando algo no encaja. El aire que salió no era simplemente frío, era denso. Tenía un dulzor extraño, como fruta demasiado madura, pero mezclado con algo metálico, casi imperceptible, que se quedaba en la parte trasera de la lengua. Un zumbido constante llenaba el espacio. No se sabía si del congelador o del propio silencio que se había formado alrededor. Detrás de él, la ayudante municipal, Clara Medina, de 27 años, anotaba algo sin mirar directamente. Había dejado de escribir frases completas hacía unos minutos, solo palabras sueltas. Olor, textura, color. No levantaba la vista. Ernesto introdujo la mano enguantada y apartó una bolsa, luego otra. Las bolsas estaban organizadas con una precisión casi obsesiva, alineadas como si alguien hubiera pasado tiempo midiendo espacios invisibles. Dentro, bloques envueltos en plástico translúcido. No todos tenían la misma forma. El inspector se detuvo. No sacó nada más. No porque no supiera qué hacer. Llevaba más de 20 años en el trabajo. Había visto cámaras sin ventilación, alimentos en descomposición, negligencias de todo tipo. Sabía cómo reaccionar, cómo documentar, cómo cerrar un establecimiento en minutos si era necesario. Pero esto no encajaba en ninguna categoría conocida. A su alrededor, el mercado seguía funcionando, pero con una pausa invisible. Un hombre que cortaba piña había dejado el cuchillo apoyado sobre la tabla. Una mujer con un delantal azul sostenía un vaso a medio llenar. Nadie hablaba. El calor seguía ahí, pesado, pegajoso, pero el tiempo parecía haberse comprimido. Doña Blanca estaba a unos pasos, de pie, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Tenía 34 años, el cabello recogido en un moño bajo, y llevaba un vestido claro que no tenía manchas visibles. Su expresión no era de sorpresa, tampoco de nerviosismo. Observaba como quien ve algo que ya ha ocurrido muchas veces en su mente. ¿Algo mal, inspector?, preguntó. La voz era suave, ni una sola variación. Ernesto no respondió de inmediato. Cerró la tapa con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco liberara algo más que aire frío. Se quitó los guantes lentamente, dedo por dedo, sin apartar la mirada del congelador. Años después, cuando el caso fuera mencionado en 3 líneas, en un periódico local, sin nombres ni detalles, alguien escribiría que el inspector Galván presentó signos de confusión. No era exacto. No estaba confundido. Estaba, más bien, en ese punto donde la mente reconoce algo antes de poder nombrarlo. «Vamos a tener que revisar todo el equipo, señora», dijo finalmente. Clara dejó de escribir. Ese día, a las 12:40, el puesto de jugos fue cerrado por irregularidades sanitarias. Esa fue la frase oficial. No se mencionó el olor. No se mencionaron las bolsas. No se mencionó la pausa que cayó sobre todo el mercado. 2 semanas después, un agente de policía asignado al caso dejaría de comer carne. No lo explicaría. Simplemente dejaría de hacerlo. 3 años más tarde, una periodista encontraría una libreta dentro de una caja olvidada en una bodega municipal. Y en esa libreta habría nombres. Pero en ese momento, bajo el sol inmóvil de San Rafael, nadie sabía todavía
lo que realmente significaba abrir aquel congelador. Para entender cómo algo así pudo existir en medio de una rutina tan simple, hay que retroceder. No unos días, no unas semanas. Hay que volver atrás, cuando Doña Blanca no era Doña Blanca, cuando aún era solo Blanca. En 1968, en una vecindad de paredes delgadas y patio compartido en la misma colonia, Blanca tenía 6 años y dormía en una cama que crujía cada vez que se movía. La habitación medía poco más de 10 metros cuadrados. Una mesa, 2 sillas, un armario que no cerraba bien. En la pared, una imagen de la Virgen de Guadalupe, ligeramente inclinada. El calor era constante, no como el del mercado, sino más contenido, más doméstico. Un calor que se mezclaba con el olor del maíz cocido y la ropa húmeda colgada en una cuerda que atravesaba la habitación. Su madre vendía tamales los domingos. Su padre no estaba. Nadie en la vecindad preguntaba demasiado. Las preguntas eran un lujo que pocas personas podían permitirse. Blanca aprendió temprano a no hacer ruido, a observar, a entender que las cosas importantes no siempre se decían en voz alta. Había noches en las que se despertaba por un sonido seco en el patio, un golpe, algo arrastrándose, pasos rápidos. Nunca salía a mirar. Se quedaba quieta, con los ojos abiertos, escuchando hasta que todo volvía a la normalidad. Esa fue la primera lección. Lo que no se ve, no existe. A los 12 años, ya ayudaba a su madre a preparar la masa. Sabía medir sin balanza, calcular sin contar. Tenía una precisión natural para las proporciones. No necesitaba recetas. Observaba, repetía, corregía. A los 15, comenzó a vender sola. Primero en una esquina, luego en otra. Aprendió a sonreír, a recordar nombres, a ofrecer un vaso de agua cuando el cliente dudaba. Entendía que la confianza no se pedía, se construía. El barrio la conocía, la aceptaba, y poco a poco empezó a depender de ella. Décadas después, esa misma lógica, observar, repetir, corregir, seguiría intacta. Solo que aplicada a algo que nadie en San Rafael estaba preparado para ver. Y cuando finalmente alguien abrió esa puerta, ya era demasiado tarde para pensar que se trataba de un error. La pregunta no era qué había en el congelador. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaba ahí sin que nadie lo notara? Para entender por qué Doña Blanca no se movió cuando el inspector cerró el congelador, hay que regresar a un tiempo en el que aún no existía ese puesto de jugos, ni la fila constante de clientes, ni el rumor discreto de que nadie exprimía la fruta como ella. Hay que volver a cuando Blanca todavía no tenía nombre en la colonia. En 1974, la vecindad seguía siendo la misma, pero Blanca ya no era la niña que escuchaba en silencio. Tenía 11 años y había aprendido a distinguir los sonidos. El golpe de una puerta no era lo mismo que un objeto cayendo. Un paso arrastrado no era lo mismo que alguien caminando con prisa. Esa capacidad de diferenciar lo mínimo le daba una ventaja invisible. Su madre, Teresa, comenzaba el día antes de que saliera el sol. Molía el maíz en una piedra gastada y cantaba en voz baja, no por alegría, sino por costumbre. Blanca se sentaba cerca, con las piernas cruzadas, observando cómo la masa cambiaba de textura entre los dedos. No preguntaba, nunca preguntaba. Una mañana, mientras envolvían tamales en hojas húmedas, Teresa se detuvo un segundo más de lo habitual. «Hay cosas que es mejor no saber, Blanca», dijo sin mirarla. No explicó nada más. Ese tipo de frases se quedaban flotando en el aire de la habitación, como el vapor del agua hirviendo. No se discutían, se aceptaban. A los 13 años, Blanca ya no iba a la escuela. No hubo una decisión formal. Simplemente dejó de ir. Nadie en la vecindad lo cuestionó. La educación era importante,
pero no urgente. Comer sí lo era. Empezó a recorrer calles más lejanas, vendiendo lo que preparaban. Aprendió rutas, horarios, rostros. Sabía qué casa abría la puerta rápido y cuál tardaba en contestar. Sabía quién pagaba exacto y quién siempre decía, luego te doy. Y también empezó a notar otra cosa. La gente desaparecía, no de forma dramática, no con gritos ni sirenas. Simplemente dejaban de estar. Un vecino que ya no barría el patio, una mujer que no volvía del mercado. Un hombre que, según decían, se había ido al norte. Siempre había una explicación. Se fue con un primo. Consiguió trabajo en otra ciudad. No era de aquí. Las frases se repetían con la misma facilidad con la que se servía un vaso de agua. Blanca escuchaba. Guardaba esas explicaciones. Las comparaba. A los 15 años, cuando comenzó a vender sola, ya entendía que en ese barrio la ausencia no era un evento extraordinario. Era parte del ritmo. En 1978, Teresa enfermó. No fue algo repentino. Primero fue el cansancio, luego el silencio. Dejó de cantar mientras molía el maíz. Dejó de salir los domingos. La habitación, que ya era pequeña, se volvió más estrecha. Blanca asumió el trabajo sin discusión. Preparaba, vendía, regresaba. Lavaba los utensilios en un lavadero común donde siempre había alguien más. Siempre una conversación que se interrumpía cuando alguien nuevo se acercaba. Un día, una vecina, Marta, de 40 años, con manos agrietadas y voz áspera, le dijo: «Tú tienes cabeza, Blanca, no te quedes en lo mismo». Blanca no respondió, pero esa frase sí la guardó. Meses después, Teresa murió. No hubo hospital, no hubo diagnóstico claro, solo una noche en la que dejó de respirar. El novenario se hizo en el patio. Velas, rezos, platos de comida que iban y venían. La gente hablaba en voz baja. Algunos lloraban, otros observaban. Blanca se mantuvo sentada, con las manos sobre las rodillas. No lloró frente a los demás. Al terminar, alguien preguntó qué haría ahora. «Seguir», respondió. No explicó cómo. Los siguientes años no fueron de crecimiento, sino de ajuste. Blanca cambió de producto. Dejó los tamales. Empezó con aguas frescas. Era más barato, más rápido, y en el calor constante de la ciudad, más demandado. Al principio, vendía en un carrito improvisado. 2 garrafones, vasos de plástico, una cuchara larga, nada más. Pero tenía algo que otros no: precisión. No medía por intuición, sino por repetición exacta. Sabía cuánta fruta usar, cuánto azúcar, cuánta agua. Probaba, corregía, anotaba mentalmente. El sabor era constante, siempre igual. La gente lo notó. «Sabe igual que la vez pasada», decían. Y eso, en un mercado donde todo cambiaba cada día, era suficiente para volver. A principios de los años 80, Blanca ya tenía un puesto fijo en el mercado de San Rafael. No era grande, una mesa, una sombra improvisada, el congelador blanco que había comprado de segunda mano con dinero ahorrado durante años. El congelador era antiguo, hacía un ruido constante, como un zumbido bajo, pero mantenía el frío. Blanca lo limpiaba todos los días. Lo organizaba con una precisión casi rígida. Nada quedaba fuera de lugar. Los clientes empezaron a llamarla Doña Blanca, aunque aún no cumplía los 30. No era una cuestión de edad, sino de posición. Había pasado de ser una más a ser alguien confiable. En el mercado, eso significaba todo. Al mismo tiempo, las ausencias continuaban. Un joven que ayudaba en una carnicería dejó de aparecer. Dijeron que se había ido con unos amigos. Una mujer que compraba jugo cada tarde no volvió. Su vecina comentó que se había mudado. Nadie investigaba demasiado. La policía, cuando aparecía, lo hacía por otros motivos: peleas, robos menores, quejas, no por personas que
simplemente ya no estaban. El sistema no estaba diseñado para buscar lo que no hacía ruido. Blanca seguía trabajando, sonreía, servía, recordaba nombres, y en las noches, en la misma habitación donde había crecido, ahora más ordenada, más vacía, se sentaba frente a una libreta de hojas cuadriculadas. No escribía todos los días, pero cuando lo hacía con cuidado. Nombres, fechas, pequeñas anotaciones. No era un diario, era otra cosa. Años después, cuando esa libreta fuera encontrada en una caja sin etiqueta, alguien intentaría entender qué significaban esas listas. No encontraría una respuesta inmediata, porque lo que Blanca hacía no era impulsivo, era acumulativo. Y como todo lo que se acumula sin ser visto, llega un punto en el que ya no puede ocultarse. Pero para entonces, la costumbre ya está demasiado arraigada. Y romper una costumbre, en un lugar donde nadie quiere mirar demasiado, es más difícil que empezar una. Para cuando la gente empezó a decir que el calor se soportaba mejor con un vaso de Doña Blanca, ya no se trataba solo del sabor. Era otra cosa, más difícil de nombrar, una especie de certeza. Sabías que ibas a recibir, sabías que no iba a fallar. En el mercado de San Rafael, esa certeza tenía valor. El puesto de Blanca no era el más grande ni el más vistoso. Una mesa de madera, 2 garrafones alineados, una fila de vasos apilados con cuidado, y el congelador blanco en la parte trasera, siempre cerrado. Encima, un paño limpio que cambiaba cada mañana. Nada sobresalía, nada parecía fuera de lugar, pero había una fila constante. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya había calentado el metal de los techos y el aire empezaba a volverse pesado, la gente buscaba sombra y algo frío, y ahí estaba ella. ¿De Jamaica o de limón hoy, joven?, preguntaba, sin levantar demasiado la voz. Recordaba a cada cliente por algún detalle mínimo: el hombre que pedía sin azúcar, la mujer que siempre traía a su hijo con una gorra roja, el policía que pasaba los jueves y pagaba exacto, sin hablar más de lo necesario. Ese policía se llamaba Arturo Salgado. Tenía 39 años, el uniforme siempre ligeramente arrugado y una forma de mirar que no se detenía en nada demasiado tiempo. Empezó a comprar jugo ahí casi por rutina. Al principio, solo eso. Luego, comenzó a quedarse unos minutos más. Siempre igual, ¿verdad?, dijo una tarde, sosteniendo el vaso. Blanca asintió. Si cambia, la gente deja de venir. Arturo bebió en silencio. Miró alrededor. El mercado seguía en su ritmo. Voces, pasos, el sonido de cuchillos sobre madera, radios encendidos con música baja. Aquí no pasa nada, comentó él, casi como una afirmación. Blanca no respondió. Ese no pasa nada era una forma de acuerdo. En la colonia, las cosas que no se entendían se dejaban en ese estado, sin nombre, sin investigación, no por indiferencia, sino por equilibrio. Cada quien sabía hasta dónde mirar. Y Blanca entendía perfectamente ese límite. A mediados de los años 80, su rutina era exacta. Se levantaba antes del amanecer, preparaba la fruta, hervía el agua, medía el azúcar. Cada paso tenía un orden que no cambiaba, no por obsesión, sino por eficiencia. El congelador jugaba un papel central. No solo mantenía el hielo, era el punto donde todo terminaba y empezaba. Blanca lo abría pocas veces al día, siempre lo mismo: levantar la tapa, tomar lo necesario, cerrar sin ruido. Nadie prestaba atención a eso. Era un gesto más entre muchos. Una mañana, una mujer nueva se acercó al puesto. Tenía unos 30 años, un vestido sencillo y una bolsa de tela en la mano. Miraba alrededor como quien aún no reconoce el lugar. «Dicen que aquí venden el mejor jugo», dijo. Blanca sonrió levemente. «Eso dicen». La mujer se llamaba Lucía Herrera.
Había llegado a la colonia hacía poco, buscando trabajo en una tienda cercana. No conocía a nadie. No tenía rutina todavía. Ese tipo de personas eran visibles y al mismo tiempo invisibles. ¿De qué lo quiere?, preguntó Blanca. El que usted recomiende. Blanca no dudó. Preparó el vaso con movimientos exactos. Midió, mezcló, sirvió. El líquido tenía un color intenso, uniforme. Nada sobresalía. Lucía lo probó. «Está perfecto», dijo, sorprendida. Blanca asintió. «Mañana le sabrá igual». Lucía sonrió, pagó, se fue. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente también. En el mercado la repetición construye confianza, y la confianza abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Mientras tanto, las ausencias seguían ocurriendo. Un hombre que vendía herramientas dejó de aparecer. Dijeron que se había ido con su familia. Una joven que trabajaba en una tienda cercana dejó de venir al mercado. Alguien comentó que había encontrado algo mejor en otra colonia. Las explicaciones eran siempre suficientes, nunca exactas. Arturo, el policía, escuchaba esos comentarios como parte del ruido habitual. No tomaba notas, no hacía preguntas. No porque no quisiera, sino porque no había motivo oficial para hacerlo. Si no hay denuncia, no hay caso, decía a veces, más para sí mismo que para otros. Blanca lo escuchaba y seguía sirviendo. Una tarde, mientras el mercado comenzaba a vaciarse, Arturo se quedó más tiempo de lo habitual. Terminó su vaso y no se fue. «¿Nunca se cansa?», preguntó mirando el puesto. Blanca limpió el borde de la mesa con un paño. «¿De qué?». «De lo mismo todos los días». Ella se detuvo un segundo. «Lo mismo cambia», dijo. Arturo frunció el ceño, como si intentara entender. No insistió. Esa noche, Blanca regresó a su habitación. La vecindad seguía igual en apariencia. Las mismas paredes, los mismos sonidos filtrándose de una habitación a otra. Pero había menos gente. Algunos espacios estaban vacíos. Entró, cerró la puerta y se sentó frente a la mesa. La libreta estaba ahí, de tapa sencilla, esquinas dobladas, hojas cuadriculadas. La abrió por una página a la mitad. Pasó el dedo por una lista de nombres. Algunos tenían una marca al lado, otros no. Tomó un lápiz, añadió uno nuevo, Lucía Herrera. Debajo, una fecha. No escribió nada más. Cerró la libreta. La guardó en el mismo lugar de siempre, dentro de una caja, bajo un paño. Apagó la luz. En el mercado al día siguiente, todo continuó. Lucía volvió, sonrió, pidió lo mismo. Arturo pasó como cada jueves. La fila se formó. El congelador permaneció cerrado. Y nadie, absolutamente nadie, se preguntó por qué algunas personas dejaban de venir después de haber encontrado exactamente lo que buscaban. Porque en San Rafael, como en muchos lugares, la constancia era una señal de confianza y la ausencia, simplemente, otra forma de desaparecer en el ruido. Pero lo que nadie veía era que, dentro de esa rutina perfecta, cada pequeño detalle tenía un lugar, cada nombre un momento, cada momento una decisión. Y las decisiones, cuando se repiten sin ser interrumpidas, terminan construyendo algo más grande que la suma de sus partes. Algo que, tarde o temprano, deja de caber dentro de un congelador. Lucía Herrera dejó de aparecer un martes. No hubo anuncio, no hubo escena. El puesto de jugos abrió a la misma hora. El sol cayó con la misma intensidad sobre las láminas del mercado, y la fila se formó como cualquier otro día. Pero hubo un espacio en la rutina, pequeño, casi imperceptible, donde alguien que solía estar ya no estaba. ¿Y la muchacha nueva?, preguntó una mujer con delantal verde mientras esperaba su turno. Blanca levantó la mirada apenas. «No vino hoy», respondió. La respuesta era suficiente. Nadie insistió. En San Rafael, las ausencias se manejaban así.
Una frase breve, sin detalles, sin preguntas adicionales. No era indiferencia, era una forma de mantener el equilibrio. Esa misma tarde, en la tienda donde Lucía había empezado a trabajar, hacía apenas unas semanas, el dueño revisó el reloj 2 veces. Se llamaba Manuel Ríos, 52 años, y tenía la costumbre de ajustar su jornada con precisión casi matemática. La ausencia de una empleada no era algo que pudiera ignorar. ¿Alguien sabe si dijo algo?, preguntó a las otras 2 trabajadoras. Negaron con la cabeza. A lo mejor se fue, dijo una de ellas, encogiéndose de hombros. Manuel no estaba convencido, pero tampoco tenía un procedimiento claro para seguir. No había contrato formal. No había dirección registrada más allá de una referencia vaga. Apuntó el nombre en un papel suelto. Lo guardó en un cajón. Cerró la tienda a la hora habitual. 2 días después, la vecina de Lucía notó que la puerta seguía cerrada. Golpeó una vez, luego otra. No hubo respuesta. Se llamaba Rosa Jiménez, 46 años, y vivía al lado desde hacía más de una década. Había visto entrar a Lucía con una bolsa de tela. Había escuchado sus pasos en la madrugada al salir temprano. Capaz se fue con alguien, comentó más tarde en el lavadero común. Nadie contradijo la idea. En ese espacio, las explicaciones no tenían que ser precisas. Solo tenían que ser suficientes para no abrir preguntas más grandes. En el mercado, Blanca continuaba. El puesto estaba impecable. El paño limpio, los vasos alineados, el movimiento exacto de cada gesto. La rutina no se alteró. Arturo Salgado llegó ese jueves, como siempre. Se quitó la gorra, se secó la frente con el dorso de la mano y esperó su turno. Lo de siempre, dijo. Blanca preparó el vaso sin mirar. ¿Y la chica nueva?, preguntó él, casi sin intención. Blanca colocó el vaso sobre la mesa. No volvió. Arturo asintió. Dio un sorbo. El sabor era el mismo. No preguntó más. Pero esa noche, en la comisaría, mientras revisaba reportes sin relevancia, peleas, robos menores, quejas por ruido, pensó en la pregunta que no había hecho. No era la primera vez que alguien dejaba de aparecer, pero había algo en la forma en que Blanca respondió. No en las palabras, en el tono, en la ausencia de cualquier variación. Sacó un cigarro, lo encendió, dio 2 caladas rápidas, luego volvió al trabajo. Una semana después, otra ausencia. Esta vez, un hombre que ayudaba en una bodega cercana. Tenía 30 y pocos años. Nadie estaba seguro del número exacto. Se llamaba Ernesto, como el inspector, pero nadie hacía la conexión. Se fue con unos conocidos, dijo alguien. Tenía problemas, añadió otro. Las frases se acumularon como capas. Nadie fue a verificar. Blanca anotó un nombre más en la libreta. No todos los nombres estaban escritos con la misma presión. Algunos trazos eran más firmes, otros más suaves, casi dudosos, pero todos seguían el mismo formato: nombre completo, una fecha y, en algunos casos, una pequeña marca al lado. No era un registro oficial, no era un recuerdo, era una forma de ordenar. El mercado, con el paso de los días, comenzó a mostrar pequeñas variaciones. No eran cambios evidentes, eran ajustes mínimos. Un puesto que cerraba antes, una conversación que se interrumpía al mencionar ciertos nombres, una mirada que se desviaba. El sistema de silencio no era un acuerdo explícito, era una práctica aprendida. Se reforzaba en cada omisión, en cada frase que evitaba profundizar. Una tarde, Clara Medina, la ayudante municipal que semanas después estaría junto al inspector Galván, pasó por el mercado en su día libre. Tenía 27 años, llevaba el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo, incluso fuera de horario. Se detuvo frente al puesto de Blanca. «He oído que sus jugos son buenos», dijo. Blanca levantó la vista.
Eso dicen. Clara sonrió, repitiendo sin saberlo la misma conversación que Lucía había tenido días atrás. Entonces uno de limón. Blanca preparó el vaso. Clara observó el proceso. No había nada fuera de lo normal. Medidas exactas, movimientos precisos, una limpieza constante. Probó el jugo. Sí, es muy bueno, dijo con una leve sorpresa. Pagó. Se quedó un momento más. ¿Siempre trabaja sola?, preguntó. Sí. ¿No necesita ayuda? Blanca negó con la cabeza. Así está bien. Clara asintió. No había motivo para seguir preguntando. Se despidió. Caminó unos pasos, y por un segundo se detuvo. No supo exactamente por qué. Quizá fue el sonido del congelador al activarse, ese zumbido bajo que no se escuchaba en otros puestos. Quizá fue la forma en que Blanca cerró la tapa, con una lentitud que no correspondía al ritmo del mercado. Quizá fue nada. Clara continuó caminando. Esa noche, en su casa, revisó unos documentos pendientes, inspecciones programadas, quejas menores, listas de establecimientos. El nombre del mercado de San Rafael apareció en una hoja. Lo subrayó sin pensarlo demasiado. No era una decisión consciente, solo una marca. Las ausencias continuaron. No todas eran del mercado. Algunas ocurrían en calles cercanas, en rutas que Blanca recorría cada mañana. Personas que aparecían en su rutina por un tiempo y luego dejaban de hacerlo. La libreta se llenaba poco a poco, no con rapidez, con constancia. En la colonia alguien empezó a decir que últimamente se iba mucha gente. La frase circuló un par de días. Luego se desvaneció, como tantas otras. Arturo, en la comisaría, encontró el papel donde Manuel Ríos había anotado el nombre de Lucía. Lo había dejado ahí al pasar, sin intención de abrir un caso formal. Arturo lo miró. Nombre, sin dirección, sin denuncia, sin seguimiento. Lo dejó donde estaba. Porque en ese momento aún no había nada que justificara romper el patrón. Nada que obligara a mirar más allá de lo evidente. Nada que indicara que esas ausencias pequeñas, dispersas, sin conexión aparente, formaban parte de algo más. Algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Algo que se sostenía precisamente porque cada pieza, por sí sola, parecía insignificante. Y en un lugar donde lo insignificante se ignora por costumbre, ese tipo de estructura puede crecer sin ser vista, hasta que, inevitablemente, deja de serlo. Pero para entonces, la costumbre ya está demasiado arraigada. Y mirar de frente lo que siempre estuvo ahí requiere más que una pregunta casual en un mercado. Requiere que alguien, por primera vez, no acepte una respuesta simple. La frase empezó como un murmullo, y sin que nadie pudiera señalar el momento exacto, se convirtió en una forma de explicación aceptada. La gente se está yendo. No decía a dónde, no decía por qué, pero tenía la ventaja de cerrar cualquier conversación antes de que se volviera incómoda. En el mercado de San Rafael, ese murmullo tomó forma en pequeños ajustes. Un puesto que abría más tarde porque ya no había tanto movimiento. Una mujer que dejaba de comprar cierta cantidad de fruta porque no se vendía igual. Nada dramático. Solo cambios leves que, sumados, empezaban a dibujar otra cosa. Blanca seguía ahí. El puesto no había cambiado. La misma mesa, el mismo paño limpio, el mismo orden en los vasos, el congelador siempre cerrado, el zumbido bajo, constante, casi imperceptible para quien no prestaba atención. La fila continuaba formándose. Lo de siempre, decían. Y Blanca respondía con la misma precisión. Clara Medina regresó al mercado una semana después de haber subrayado el nombre en su lista. Esta vez, no era un paseo. Llevaba una carpeta con formularios de inspección, un bolígrafo azul y una expresión más concentrada.
No había una denuncia específica, solo una revisión programada, una de tantas que llenaban sus días, pero eligió empezar por ese puesto. «Buenos días», dijo, mostrando la identificación. Blanca asintió. «Buenos días». Clara observó el entorno antes de escribir. La superficie estaba limpia, los utensilios ordenados. No había restos visibles, nada que, en una primera mirada, justificara una nota negativa. «¿Desde cuándo trabaja aquí?», preguntó. «Hace años». «¿Cuántos?». Blanca hizo una pausa breve. «Suficientes». Clara anotó la respuesta tal como fue dicha. No era precisa, pero tampoco era incorrecta. «¿Tiene registro sanitario actualizado?». Blanca sacó un papel doblado de una caja lateral. Clara lo revisó. Fecha, firma, sello, todo en orden. «¿El congelador funciona bien?». «Sí». Clara miró hacia él. Blanco, antiguo, con una leve decoloración en las esquinas. El zumbido era constante. «¿Lo limpia con regularidad?». «Todos los días». Clara marcó una casilla. No había nada que objetar, y sin embargo, se quedó un segundo más de lo necesario. «¿Puedo abrirlo?», preguntó. Blanca no dudó. «Claro». Clara levantó la tapa. El aire frío salió sin resistencia. No había olor extraño en ese momento. Solo ese frío seco que se espera de un congelador en funcionamiento. Dentro, bolsas alineadas, bloques uniformes. Todo parecía correcto. Cerró la tapa. «Todo bien», dijo, más para sí misma que para Blanca. Pero en la hoja, junto a una de las casillas, hizo una marca más pequeña, casi imperceptible, que no correspondía a ningún código oficial. Una señal personal. Mientras tanto, Arturo Salgado empezó a notar que las ausencias ya no eran tan fáciles de ignorar. No porque hubiera más casos reportados. De hecho, no había ninguno formal. Era otra cosa. Una repetición. Lucía, el hombre de la bodega. Una mujer que vendía flores en la esquina sur del mercado. Un joven que ayudaba a descargar cajas los lunes. Nombres sueltos, sin conexión aparente. Pero todos con un punto en común. Habían pasado por el mercado. Habían estado cerca. Arturo no lo expresó en voz alta. No había suficiente para armar una hipótesis. Pero empezó a escribir los nombres en una hoja aparte, sin formato, sin fecha. Solo una lista. No se lo dijo a nadie. En la colonia, el sistema de silencio se reforzaba con cada día que pasaba. «No es asunto nuestro. Seguro tienen sus razones. Aquí siempre ha sido así». Las frases se repetían como una canción conocida. No había malicia en ellas. Había cansancio. Había una necesidad de mantener la vida en movimiento, sin detenerse en lo que no se podía resolver. Una tarde, Manuel Ríos, el dueño de la tienda, volvió a abrir el cajón donde había guardado el papel con el nombre de Lucía. Lo miró. Pensó en ir a la comisaría. Pensó en preguntar. Cerró el cajón, no porque no le importara, sino porque no sabía qué decir. Una empleada dejó de venir. No era suficiente para iniciar algo en un sistema que necesitaba hechos claros, fechas, pruebas. Y en San Rafael, las cosas rara vez venían con ese tipo de claridad. Blanca, por su parte, mantenía su rutina sin variaciones. Pero había algo que sí cambiaba, aunque nadie lo notara. El orden interno, la forma en que organizaba las bolsas en el congelador, la manera en que anotaba en la libreta, la frecuencia con la que abría la tapa. Pequeños ajustes, correcciones, como si estuviera afinando un proceso. Una noche, en su habitación, volvió a abrir la libreta. La mesa estaba limpia, la luz tenue. Pasó las páginas con cuidado. Los nombres formaban una secuencia, no cronológica, no geográfica, una lógica propia. Se detuvo en uno. Lo observó un momento más largo. Tomó el lápiz. Hizo una marca al lado. No era la misma marca que en otros nombres. Era ligeramente diferente. Cerró la libreta. La guardó. Apagó la luz.
Días después, Clara recibió una queja menor sobre el mercado. Nada relacionado con el puesto de Blanca. Un problema con desechos en otra sección. Pero al revisar el documento, volvió a ver el nombre del lugar. San Rafael. Lo subrayó otra vez. No era procedimiento, era insistencia. Arturo en la comisaría añadió un nombre más a su lista. No tenía evidencia, no tenía denuncia, pero tenía una sensación que no podía ignorar del todo. Miró la hoja. 4 nombres, nada que los uniera oficialmente, pero suficientes para empezar a incomodar. Guardó la hoja en su libreta personal, no en el archivo oficial. Ese tipo de listas no tenían lugar en los registros. Aún, el patrón, aunque incompleto, empezaba a tomar forma. No para todos, solo para quienes, por alguna razón, decidían mirar un poco más allá de lo necesario. Pero incluso ellos dudaban, porque aceptar que había un patrón implicaba aceptar que algo había estado ocurriendo durante mucho tiempo sin ser visto. Y esa idea era más difícil de sostener que cualquier explicación simple. En el mercado, la vida seguía. Los clientes llegaban, pedían, pagaban, se iban. El calor subía y bajaba con las horas. El zumbido del congelador continuaba. Blanca sonreía, servía, recordaba nombres. Y cada nombre, aunque nadie lo supiera, tenía un lugar, un momento, una decisión. El patrón no era visible porque no estaba diseñado para serlo. Era una suma de detalles pequeños, dispersos, sin conexión aparente. Pero como toda estructura que se repite, llega un punto en el que deja de ser coincidencia. Y en ese punto, alguien tiene que decidir si sigue mirando hacia otro lado, o si, por primera vez, intenta ver el conjunto completo. La libreta no estaba escondida de forma sofisticada. No había doble fondo, ni cerradura, ni llave. Estaba dentro de una caja de cartón, envuelta en un paño limpio, colocada debajo de la mesa donde Blanca comía cada noche. Cualquiera que buscara con intención podría encontrarla en menos de 1 minuto. Pero nadie buscaba. Ese era el primer nivel de seguridad. El segundo era más complejo. Incluso si alguien la abría, no encontraría una explicación inmediata. Clara Medina no pensaba en la libreta cuando volvió a cruzar el mercado de San Rafael esa semana. Su visita tenía un motivo distinto: revisar una queja sobre almacenamiento de residuos en un puesto cercano. Nada relacionado con jugos, nada que justificara detenerse más de lo necesario en el puesto de Blanca. Y sin embargo, lo hizo. No fue una decisión clara. Fue un gesto mínimo, un cambio de dirección, 2 pasos más lentos, una mirada que se detuvo donde no era estrictamente necesario. «Buenos días otra vez», dijo. Blanca levantó la vista, reconoció el rostro. «Buenos días». No hubo sorpresa. Clara no sacó la carpeta de inmediato. Miró alrededor. El mercado estaba menos lleno que otros días. El calor era más húmedo, pegajoso. Un ventilador viejo giraba en un puesto cercano, moviendo el aire sin refrescarlo. «Solo voy a verificar una cosa», añadió Clara, sin especificar cuál. Blanca asintió. Esa mañana el congelador estaba más lleno de lo habitual, no en cantidad visible, sino en densidad. Las bolsas parecían más apretadas, más juntas. Era un detalle sutil, algo que solo alguien que había mirado antes podría notar. Clara lo había mirado antes. «¿Puedo revisar de nuevo?», preguntó. «Claro». Blanca dio un paso al lado. Clara levantó la tapa. El aire frío salió con la misma intensidad. Esta vez, el olor estaba apenas presente. No era evidente. Era una nota leve, difícil de describir, que no correspondía a fruta ni a hielo. Clara frunció el ceño. Metió la mano enguantada. Apartó una bolsa, luego otra. Los bloques dentro del plástico no eran todos iguales. Algunos tenían bordes más irregulares,
Otros parecían haber sido ajustados para encajar. ¿De dónde obtiene el hielo?, preguntó, sin apartar la mirada. Lo preparo yo, respondió Blanca. ¿Todo? Sí. Clara asintió lentamente. No había nada ilegal en eso. Pero la forma no era la habitual. Sacó una de las bolsas. La sostuvo a la altura de los ojos. El plástico estaba bien cerrado, sin fugas, sin manchas visibles. Pero la forma interna no era uniforme. La devolvió al lugar. Cerró la tapa. Voy a anotar una observación, dijo. Blanca no reaccionó. Esa tarde, Clara no regresó a la oficina de inmediato. Se sentó en una banca frente al mercado, con la carpeta sobre las piernas. Abrió la hoja de inspección. Las casillas estaban marcadas correctamente. Limpieza, orden, documentación, todo en regla. Pero había esa marca pequeña que había hecho días antes, y ahora otra más. No correspondían a ningún código oficial. Eran señales personales. Indicaban duda. Clara tomó el bolígrafo. Escribió una nota al margen, en letra más pequeña. Revisar origen de insumos. Revisión más detallada necesaria. No era una acusación. Era una puerta abierta. Mientras tanto, Arturo Salgado había añadido 2 nombres más a su lista. 6 en total. No los había ordenado. No los había cruzado con registros. No había iniciado un expediente. Pero la hoja ya no parecía una coincidencia. Parecía el inicio de algo. Una tarde decidió hacer una pregunta. No en la comisaría. En el mercado. Se acercó al puesto de Blanca cuando no había fila. ¿Ha notado que falta gente últimamente?, dijo, como si hablara del clima. Blanca siguió limpiando la mesa. La gente siempre va y viene. Pero algunos no vuelven. Blanca levantó la mirada. Eso pasa. Silencio. Arturo esperó. Blanca no añadió nada. ¿Recuerda a una chica, Lucía?, insistió él. Blanca asintió. Venía unos días. Y luego ya no. Sí. ¿Le dijo algo? No. La conversación terminó ahí. No por falta de preguntas, sino por falta de respuestas. Esa noche, Arturo revisó su lista de nuevo. 6 nombres. Añadió una columna al lado. Último lugar visto, escribió. Mercado. Para todos. No era una prueba. Era una coincidencia repetida. Y las coincidencias, cuando se repiten, dejan de serlo. En la colonia, la frase cambió ligeramente. Ya no era solo «la gente se está yendo». Ahora era «últimamente desaparecen». La palabra no se decía en voz alta. Se susurraba. Y solo en ciertos contextos. En el lavadero. Entre mujeres que llevaban años compartiendo ese espacio. En una esquina del mercado. Cuando no había clientes cerca. Nunca frente a una autoridad. Nunca como denuncia. Blanca escuchaba esos cambios. No intervenía, pero los registraba. Como registraba todo. Esa misma noche abrió la libreta. Las páginas ya no eran pocas. Los nombres ocupaban espacio. Algunos tenían marcas, otros no. Pasó los dedos por la hoja más reciente. Se detuvo en uno. No lo había marcado aún. Tomó el lápiz. Hizo una línea breve al lado. Luego cerró la libreta. Pero esta vez no la guardó de inmediato. La dejó sobre la mesa. La miró, como si evaluara algo. Después de unos segundos, la guardó en la caja, en el mismo lugar, como siempre. Al día siguiente, Clara presentó su informe. No incluyó acusaciones, no incluyó conclusiones, solo una recomendación: realizar inspección completa con supervisor. Ese tipo de solicitud no era común, requería recursos, tiempo, aprobación, pero tampoco era urgente. Quedó en espera. El patrón seguía creciendo, sin ruido, sin intervención, pero ya no completamente invisible. Había 2 personas que lo intuían. Una que lo registraba sin entenderlo del todo, y otra que lo entendía sin necesidad de registrarlo. El
problema con los sistemas construidos en silencio es que no necesitan esconderse activamente. Se sostienen solos. Mientras cada pieza parezca aislada, mientras cada ausencia tenga una explicación simple, mientras nadie conecte los puntos, el sistema continúa. Y cuando alguien empieza a conectar, ya no se trata de un solo evento, se trata de una estructura completa, una que ha estado funcionando durante años y que, como toda estructura, deja rastros, pequeños, dispersos, pero suficientes para quien decide mirar. La pregunta ya no era si había algo, la pregunta era cuánto, y cuánto tiempo más podía sostenerse sin romperse. La línea no se cruzó en un solo día. No hubo un momento claro en el que Blanca decidiera convertirse en algo distinto. No hubo una escena visible, una frase, una discusión que marcara un antes y un después. Lo que ocurrió fue más lento, más silencioso, casi imperceptible incluso para ella misma. Como muchas cosas que cambian la vida, empezó con algo pequeño. En los primeros años de su puesto, Blanca trabajaba con lo que tenía: fruta de temporada, agua hervida, azúcar medida con cuidado. El sabor constante le dio clientes, y los clientes le dieron estabilidad. Pero la estabilidad no era suficiente. No en una colonia donde cualquier cambio, una enfermedad, un aumento de precio, un día sin ventas, podía desarmar todo. Blanca no pensaba en crecer, pensaba en no retroceder, y esa diferencia era importante. Hubo un verano particularmente difícil, a principios de los años 80. El calor era más intenso de lo habitual, pero la fruta escaseaba. Los precios subieron. Algunos vendedores dejaron de comprar la misma cantidad. Blanca ajustó las proporciones. No para engañar, para mantener. Reducía un poco la fruta, aumentaba el agua, compensaba con azúcar. Probaba, corregía. El sabor cambiaba apenas, pero no lo suficiente como para que la gente dejara de venir. Esa fue una lección. Se podía modificar algo sin que se notara, siempre que el resultado final se mantuviera dentro de lo esperado. La segunda lección llegó de otra forma. Una tarde, un cliente habitual, un hombre de unos 40 años que trabajaba descargando cajas en el mercado, dejó de pagar. No por falta de dinero inmediata, sino por costumbre. «Luego te doy», decía. Blanca no discutía, anotaba mentalmente. 1, 2, 3 veces, hasta que un día el hombre no volvió. Se fue con unos conocidos, dijeron. Blanca no preguntó, pero esa ausencia no era igual a otras, porque esta vez había una cuenta pendiente, pequeña, pero concreta. La tercera lección fue más directa. Una noche, al regresar a su habitación, encontró la puerta entreabierta. Nada había sido forzado. Nada parecía faltar a primera vista. Pero al revisar, notó que el dinero guardado en una caja de metal ya no estaba completo. No había testigos. No había a quién reclamar. En la vecindad, ese tipo de cosas se resolvían con silencio. «Mejor no decir nada», le aconsejó una vecina. Blanca asintió, pero no olvidó. Esas 3 experiencias, la escasez, la deuda, la pérdida, no provocaron un cambio inmediato, pero empezaron a acumularse, como capas, como pequeñas decisiones que, una tras otra, ajustan la forma en que una persona entiende lo que es necesario. Blanca siempre había sido precisa. Observaba, repetía, corregía. Esa lógica, aplicada a su trabajo, le había dado resultados. Y poco a poco empezó a aplicarla a otras cosas, a las personas, a los patrones, a las ausencias. No todos los clientes eran iguales. Algunos venían todos los días, pagaban exacto, se iban sin hablar. Otros aparecían por un tiempo, generaban una relación mínima y luego desaparecían. Esos segundos eran distintos. No dejaban rastro, no generaban preguntas. Eran, en cierto sentido, intercambiables. Blanca empezó a notar eso.
no como un juicio moral, como una observación, una categoría. El primer cruce no fue evidente, no hubo un plan completo. Hubo una decisión puntual, en un contexto específico, que luego fue seguida por otra y otra, siempre con la misma lógica: observar, repetir, corregir. La libreta empezó a llenarse en ese periodo. Al principio, los nombres no tenían marcas, solo registros. Luego aparecieron las primeras señales, pequeñas, discretas. No eran códigos complejos, eran suficientes para quien sabía qué significaban. Blanca no pensaba en lo que hacía como algo extraordinario, lo pensaba como una extensión de su capacidad de mantener el equilibrio. En un entorno donde nadie protegía, donde las reglas eran flexibles y las consecuencias difusas, cada persona encontraba su propia forma de sostenerse. La de ella era esta: no había violencia visible, no había escenas, había decisiones, y esas decisiones, repetidas en el tiempo, construyeron un sistema, uno que funcionaba precisamente porque no parecía un sistema, porque cada parte, por sí sola, podía explicarse, porque cada ausencia tenía una historia alternativa, porque cada día comenzaba igual. El congelador se volvió central en ese proceso, no solo como herramienta, como límite, un espacio donde las cosas podían mantenerse en un estado intermedio, ni presentes ni completamente ausentes, ordenadas, controladas. Blanca ajustó su rutina, no de forma drástica, con pequeños cambios. Abría el congelador en momentos específicos, organizaba el contenido con más cuidado, reducía cualquier variación que pudiera llamar la atención. La precisión que antes aplicaba al sabor, ahora la aplicaba al resto. Y eso incluía a las personas. No todas las decisiones eran iguales. Algunas requerían más tiempo, más observación, más certeza de que no habría consecuencias inmediatas. Blanca no se apresuraba, esperaba, como había aprendido desde niña, como había hecho siempre. El punto sin retorno no fue un evento, fue la acumulación de suficientes decisiones que, juntas, hacían imposible volver atrás sin romper todo lo construido. Y para entonces, lo construido ya no era solo un puesto de jugos, era un sistema, uno que dependía de la repetición, de la constancia, del silencio. En el mercado, nada de esto era visible. Los clientes seguían llegando, pidiendo, pagando, yéndose. El sabor seguía siendo el mismo, la sonrisa también, pero en el fondo, algo había cambiado, no en un día, no en una semana, sino a lo largo de años, en los que cada ajuste, cada corrección, cada decisión mínima, había empujado a Blanca un poco más allá de una línea que nunca fue dibujada claramente. Y cuando finalmente esa línea quedó atrás, ya no había necesidad de justificarlo, porque, desde su perspectiva, no había nada que justificar. Solo había un sistema que funcionaba. Y en un lugar donde sobrevivir dependía de que las cosas funcionaran, eso era suficiente. El problema con ese tipo de lógica es que no reconoce límites externos, solo internos. Y cuando esos límites se desplazan lo suficiente, lo que antes parecía imposible se vuelve parte de la rutina. Como abrir un congelador, como servir un vaso, como anotar un nombre y seguir. El inspector Ernesto Galván no llegó al mercado por intuición. Llegó por un formulario, una hoja con casillas marcadas, una recomendación escrita en letra pequeña por Clara Medina y una firma al final que convertía una observación en una acción oficial. Ese tipo de documentos no prometían nada, solo abrían la posibilidad de mirar con más detenimiento. Ernesto llevaba más de 20 años haciendo eso, mirar, y sobre todo, decidir cuándo algo merecía ser mirado 2 veces. Era martes cuando entró al mercado de San Rafael, 11 de la mañana. El calor ya estaba instalado en el aire, pesado, pegándose a la ropa,
ralentizando los movimientos. Ernesto caminó entre los puestos con la libreta en la mano izquierda, saludando con un gesto mínimo a quienes lo reconocían. No buscaba generar atención. El mercado no debía sentirse observado. Debía sentirse igual. Clara caminaba un paso detrás. Llevaba la carpeta bajo el brazo y una expresión distinta a la de su última visita. Más contenida, más atenta. «Es ese», dijo en voz baja, sin señalar directamente. Ernesto asintió. No se detuvo de inmediato. Pasó por 2 puestos más. Hizo un par de preguntas rutinarias. Anotó algo que no tenía relevancia directa. Luego se acercó. Blanca estaba sirviendo un vaso cuando lo vio. No mostró sorpresa. No cambió el ritmo. Terminó el movimiento. Entregó el vaso, cobró y solo entonces levantó la vista. «Buenos días», dijo Ernesto mostrando la identificación. «Buenos días». La voz de Blanca era la misma de siempre. Ni más baja, ni más alta. «Vamos a hacer una revisión completa», añadió él. Blanca asintió. Claro, no hubo resistencia, no hubo preguntas. Ernesto empezó por lo visible. Superficies limpias, utensilios ordenados, agua en recipientes cerrados, nada fuera de lugar. Anotó. Pasó a los documentos. Registro sanitario, fecha, firma, todo correcto. Anotó. Clara observaba en silencio, siguiendo cada paso. No intervenía. El siguiente paso era el congelador. Ernesto se detuvo frente a él un segundo más de lo habitual. No por sospecha, por costumbre. Había aprendido que los objetos que parecen más simples son los que menos atención reciben. Y a veces, ahí es donde se ocultan las cosas. ¿Podemos abrirlo?, preguntó. Claro. Blanca dio un paso atrás. Ernesto levantó la tapa. El aire frío salió con una presión leve. Y con él, ese olor. No fuerte, no evidente, pero incorrecto. Un dulzor que no correspondía a fruta fresca. Algo más. Algo que no podía identificar de inmediato, pero que su experiencia le decía que no debía estar ahí. No reaccionó. No en ese momento. Metió la mano enguantada. Apartó una bolsa, luego otra. Observó las formas. No eran uniformes. No seguían un patrón de producción habitual. Algunos bloques estaban demasiado compactos. Otros, ligeramente irregulares. Como si hubieran sido adaptados. ¿Todo esto lo prepara usted?, preguntó. Sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. La respuesta no añadía información, pero tampoco la ocultaba. Ernesto sacó una de las bolsas. La sostuvo a la altura de los ojos. El plástico estaba bien cerrado, sin fugas, sin marcas externas, pero la forma interna no correspondía a un molde estándar. La giró lentamente. Clara observó. No escribió. Ernesto volvió a colocar la bolsa en su lugar. Cerró la tapa. Se quitó los guantes con un movimiento lento, controlado. No dijo nada durante unos segundos. El mercado seguía funcionando alrededor, pero había una pausa, no visible, no declarada. Una pausa en la forma en que la gente miraba, en la forma en que los sonidos se distribuían. «Vamos a necesitar revisar esto con más detalle», dijo finalmente. Blanca asintió. «Está bien». No hubo más en ese momento. No podía haberlo. El procedimiento no permitía conclusiones sin análisis, sin pruebas, sin un paso adicional. Ernesto anotó una observación. No específica, no concluyente, suficiente para justificar una acción posterior. Al salir del puesto, Clara lo siguió. Caminaron unos metros sin hablar. «¿Lo notó?», preguntó ella finalmente. Ernesto no respondió de inmediato. Sacó un cigarro, lo encendió, dio una calada. «No es el olor», dijo. «¿Entonces?» «Es que no debería haber ningún olor». Clara asintió. «¿Cree que...?» empezó a decir ella. Ernesto levantó la mano. «No creo nada todavía». Miró hacia el puesto. Blanca seguía trabajando, sirviendo, sonriendo,
como si nada hubiera ocurrido. «Pero esto no es normal», añadió Clara. «No», respondió él. Silencio. Esa tarde, Ernesto regresó a la comisaría. No abrió un expediente completo, no aún, pero sacó una hoja nueva y empezó a escribir. No un informe, una lista, nombres, fechas aproximadas, lugares. No todos estaban conectados oficialmente, pero había un punto común: el mercado. Arturo Salgado vio la hoja desde su escritorio. «¿Qué es eso?», preguntó. Ernesto no ocultó el papel. «Algo que estoy revisando». Arturo se acercó, miró los nombres. Reconoció algunos. No por informes, por memoria, por haberlos visto, por haberlos escuchado. «Yo también tengo una lista», dijo Arturo. Ernesto levantó la mirada. «¿Sí?». Arturo sacó su libreta. La abrió. Mostró una página. 6 nombres. Ernesto comparó. No eran todos los mismos, pero algunos coincidían. No dijeron nada durante unos segundos. No hacía falta. La coincidencia hablaba por sí sola. «Esto ya no es casualidad», dijo Arturo finalmente. Ernesto no respondió, pero tampoco lo negó. Esa noche, Clara no pudo dormir bien. No por miedo, por una sensación más difícil de definir. Algo que no encajaba, que estaba justo fuera de lugar. Como ese olor, como esas formas, como esas respuestas sin variación. En su mente, el congelador seguía abriéndose, el aire frío saliendo, ese dulzor leve, incorrecto. Y por primera vez, la pregunta cambió. Ya no era si había algo extraño, era qué era exactamente y cuánto tiempo llevaba ahí. Porque si Ernesto tenía razón, si ese olor no debía existir, entonces todo lo demás, la rutina, la precisión, la constancia, dejaba de ser una señal de confianza. Y empezaba a aparecer otra cosa. Algo construido con el mismo cuidado, pero con un propósito distinto. Uno que aún no podían nombrar, pero que, una vez nombrado, ya no podría ignorarse. La confirmación no llegó de forma dramática. No hubo un momento en el que alguien gritara, ni una escena que obligara a todos a detenerse. Como casi todo en este caso, ocurrió en silencio, en una habitación donde el aire no tenía olor y donde las palabras se medían antes de ser dichas. 2 días después de la inspección, Ernesto Galván envió una de las bolsas para análisis. No lo hizo como parte de un procedimiento habitual, sino como una extensión de esa duda que no había podido explicar del todo. En el formulario, escribió lo mínimo necesario: muestra de almacenamiento irregular. Nada más. El laboratorio no era grande. Un edificio de paredes claras, ventiladores en el techo, mesas de acero con marcas de uso. Ahí trabajaba la química forense Alicia Cortés, 35 años, cabello corto, manos firmes y una forma de mirar que no se detenía en lo evidente. Recibió la muestra sin contexto, la abrió con cuidado, observó, no escribió de inmediato. Primero miró la forma, luego la textura, luego el contenido, que no correspondía a lo que el formulario sugería. No había fruta reconocible, no había mezcla habitual, había otra cosa. Alicia no levantó la voz, no llamó a nadie, terminó el proceso inicial, cerró el recipiente y solo entonces escribió una nota breve en el margen del informe preliminar. Requiere revisión adicional con presencia de autoridad. No era una conclusión, era una advertencia. Esa misma tarde, Ernesto recibió la llamada. No fue larga, no incluyó detalles, solo una frase que cambió el ritmo de todo lo que había estado ocurriendo hasta ese momento. «Tiene que venir». Ernesto no preguntó más. Colgó. Miró la hoja donde había empezado a unir nombres. La dobló. La guardó en el bolsillo. Arturo Salgado lo acompañó. No por orden, por decisión. Había visto la coincidencia en las listas. Había sentido ese desplazamiento leve en la forma en que las cosas encajaban. Y entendía que, si ese paso no se daba ahora, todo volvería a diluirse.
En el laboratorio, Alicia los recibió sin formalidades. Les mostró la mesa, el recipiente. No habló de inmediato. Dejó que miraran. Ernesto se acercó primero. Observó. Su expresión no cambió de forma visible, pero su postura sí. Se volvió más rígida, más contenida. Arturo se quedó a un paso detrás. No se acercó de inmediato. «Esto no corresponde a ningún producto alimenticio», dijo Alicia finalmente. La voz era plana, sin énfasis, sin interpretación. «¿Puede ser un error?», preguntó Ernesto. Alicia negó con la cabeza. «No». Silencio. No se dijeron más palabras en ese momento. No eran necesarias. Lo que estaba sobre la mesa no requería explicación inmediata. Requería decisión. La decisión no fue abrir un caso. Fue volver al lugar donde todo había empezado. Esa misma tarde, Ernesto, Arturo y Clara regresaron al mercado de San Rafael. No como inspección, como intervención, pero sin anunciarlo de esa forma. El mercado estaba lleno. El calor, como siempre, sostenía el aire. La rutina seguía. Blanca estaba en su puesto, sirviendo, sonriendo. Nada había cambiado, o al menos, nada visible. «Doña Blanca», dijo Ernesto acercándose. Ella levantó la vista, reconoció los rostros, asintió. «Sí. Necesitamos que nos acompañe». No hubo explicación, no en ese momento. Blanca miró el puesto, luego a ellos. «¿Ahora?» «Ahora». Silencio. Blanca tomó un paño, lo dobló, lo colocó sobre la mesa, cerró el congelador. Se limpió las manos. «Está bien», dijo. No hubo resistencia. No hubo intento de retrasar. No hubo preguntas. El mercado observó, no de forma directa, pero todos sabían que algo distinto estaba ocurriendo. La forma en que se movían los cuerpos, la forma en que se abría el espacio, la forma en que el sonido bajaba un poco. Blanca caminó entre ellos, sin prisa, sin detenerse, como si fuera parte de su rutina. En la comisaría, la sentaron frente a una mesa. No había grabadoras visibles, no había presión explícita, solo una silla, un vaso de agua, y 3 personas que no sabían aún cómo formular la pregunta correcta. Ernesto fue el primero en hablar. «Encontramos algo en su congelador». Blanca asintió. «Sí. No es lo que debería estar ahí». «No». La respuesta fue inmediata, sin pausa. Arturo miró a Ernesto, luego a Clara. Nadie escribió, nadie interrumpió. «¿Qué es?», preguntó Ernesto. Blanca miró el vaso de agua, no lo tocó. «Son restos», dijo. La palabra quedó en el aire. No necesitaba más. Silencio, largo, denso. Clara bajó la mirada, no por miedo, por una reacción física, como si el cuerpo necesitara un segundo para acomodar lo que acababa de escuchar. «¿Desde cuándo?», preguntó Arturo. Blanca no respondió de inmediato. Miró sus manos, luego levantó la vista. «Hace años», no especificó, no fue necesario. «¿Cuántas personas?», añadió Ernesto. Blanca inclinó ligeramente la cabeza. «No sé el número exacto». Pausa. «Pero están en la libreta». Ernesto sintió el peso de esa frase antes de procesarla. «¿Qué libreta?». «La que está en mi casa». Silencio. No hubo negación. No hubo intento de minimizar. No hubo narrativa alternativa. «¿Por qué?», preguntó Clara, casi en un susurro. Blanca la miró. No con desafío, con una calma que no correspondía al contexto. «Porque nadie iba a hacer nada», dijo. La frase no subió de volumen. No necesitó hacerlo. Nadie respondió de inmediato. No había una respuesta preparada para eso. «¿Ellos le hicieron algo?», preguntó Arturo. Blanca negó. «No todos». Pausa. Pero era lo mismo. La conversación no siguió un guión. No hubo confesión completa en ese momento. Hubo fragmentos, respuestas breves, silencios más largos que las frases. Ernesto dejó el bolígrafo sobre la mesa. No estaba escribiendo, estaba escuchando, porque en ese punto
Lo que importaba no era registrar, era entender la estructura, el sistema. Y ese sistema, por primera vez, tenía una voz, no una que justificara, no una que pidiera perdón, una que simplemente describía. ¿Y el jugo?, preguntó Clara finalmente. Blanca la miró. Siempre fue lo mismo. Silencio. La gente confiaba. La frase no necesitaba más. Esa noche, la libreta fue encontrada, en la caja, bajo el paño, como si hubiera estado esperando. Los nombres estaban ahí, las fechas, las marcas, una secuencia que por sí sola no explicaba nada, pero que junto con todo lo demás cerraba el círculo. Y en ese momento, el caso dejó de ser una suma de ausencias. Se convirtió en una estructura completa, con lógica, con repetición, con una protagonista que nunca había dejado de estar a la vista. La pregunta final no era si Blanca había hecho lo que decía. La pregunta era cómo había sido posible que lo hiciera durante tanto tiempo sin que nadie lo viera. Y esa respuesta no estaba en la libreta, estaba en cada silencio, en cada explicación aceptada, en cada vez que alguien decidió no preguntar, porque el sistema no se construyó solo, se sostuvo día tras día, persona tras persona, hasta que ya no pudo sostenerse más. La historia no terminó con la confesión. De hecho, ahí empezó otra, más lenta, más silenciosa, que no apareció en los periódicos y que no tenía un cierre claro. Porque cuando un sistema así se rompe, no desaparece. Deja fragmentos en cada persona que estuvo cerca. Doña Blanca fue trasladada esa misma noche. No hubo espectáculo, no hubo cámaras, solo un vehículo sin distintivos, una puerta que se cerró y un trayecto corto hacia un lugar donde las preguntas podían hacerse con más tiempo. En el registro oficial, el caso recibió un nombre técnico, frío, impersonal. No mencionaba jugos, ni mercado, ni el calor de San Rafael. Solo hablaba de irregularidades graves con resultado fatal. Esa fue la forma en que el sistema lo absorbió. Ernesto Galván escribió su informe en 3 días. No fue un documento largo, no incluía interpretaciones, solo hechos, inspección, observación, envío de muestra, confirmación, intervención. Pero había algo en la forma en que escribió las frases, más cortas, más directas, como si reducir el lenguaje ayudara a mantener distancia. Después de entregarlo, pidió un permiso. No explicó por qué. No era obligatorio, pero se lo concedieron. Durante ese tiempo, dejó de pasar por mercados. No volvió a abrir un congelador sin detenerse un segundo antes. Y durante meses, cada vez que alguien le ofrecía una bebida fría, la miraba más de lo necesario. Clara Medina continuó trabajando. Al principio, con normalidad. Revisiones, formularios, inspecciones. Pero empezó a cambiar la forma en que hacía las preguntas. Ya no aceptaba respuestas generales. ¿Desde cuándo exactamente? ¿Quién más trabaja aquí? ¿De dónde viene esto? No lo hacía con agresividad. Lo hacía con insistencia. Algunos la consideraron meticulosa, otros incómoda. Pero ella no explicó el motivo, no hablaba del caso, no era necesario. Arturo Salgado fue quien más cambió, no en apariencia. Seguía usando el mismo uniforme, la misma libreta, la misma rutina. Pero empezó a registrar cosas que antes dejaba pasar. Personas que faltaban. Historias incompletas, detalles pequeños que no encajaban. No todos se convertían en casos, pero ninguno volvía a ser ignorado. Durante un tiempo, dejó de comprar jugo en el mercado, no por miedo, por asociación. El mercado de San Rafael no cerró, no completamente. El puesto de Blanca fue retirado, la mesa desapareció, el congelador también. En su lugar, durante semanas, quedó un espacio vacío, no señalizado, no explicado. La gente pasaba por ahí, miraba,
Seguía caminando. Con el tiempo, otro puesto ocupó el lugar. Vendía fruta cortada, colores vivos, sonrisas nuevas. El calor seguía siendo el mismo, la necesidad también. Algunos clientes recordaban. Aquí estaba la señora de los jugos, decían. Sí, la que siempre tenía fila. Las conversaciones no duraban mucho, no por falta de interés, por incomodidad. En la colonia, las ausencias empezaron a tener nombres. No todos, algunos. Familias que, al escuchar lo ocurrido, conectaron recuerdos. Mi hermano venía aquí. Mi hija también. Las frases cambiaron de forma, de suposiciones a preguntas. Pero muchas respuestas ya no estaban disponibles. La libreta fue analizada durante meses. Cada nombre, cada fecha, cada marca. No todos pudieron ser verificados. No todos tenían registros oficiales. Pero suficientes coincidían para construir una cronología. No perfecta, pero clara. Doña Blanca declaró en varias ocasiones. No añadió dramatismo. No cambió su tono. Respondía. A veces con precisión, a veces con silencio. No pidió comprensión, no la rechazó, simplemente no la abordó. En uno de los interrogatorios, un funcionario le hizo la misma pregunta que Clara había hecho el primer día. ¿Por qué? Blanca miró la mesa, luego levantó la vista. Porque podía, dijo. La frase fue registrada, sin comentario. No todos aceptaron esa respuesta. Algunos buscaron explicaciones más complejas. Historia personal, contexto social, fallas del sistema. Todo eso estaba presente, pero no sustituía la decisión. Las familias de las personas desaparecidas siguieron caminos distintos. Algunas encontraron respuestas, otras no. Algunas dejaron de buscar, otras continuaron durante años. En varias casas se mantuvo una rutina, un plato extra en la mesa, una silla que no se movía, no como símbolo, como hábito. El caso no se convirtió en una historia nacional. No hubo cobertura extensa. Apareció en notas breves, sin detalles, sin nombres completos. Como si el propio sistema que había permitido que ocurriera también limitara su exposición. Años después, una periodista encontró referencias en archivos antiguos. 3 líneas en un informe, una mención en un documento olvidado. Empezó a reconstruir la historia, no para exponer, para entender. En el mercado la vida continuó. Nuevos vendedores, nuevos clientes, el mismo calor, el mismo ruido, el mismo zumbido de otros congeladores. Pero para algunos, ese sonido ya no era neutro. Era un recordatorio, no constante, pero presente. El lugar donde estuvo el puesto de Blanca no tiene marca, no hay placa, no hay señal, solo un espacio que fue ocupado por otro. Como ocurre con muchos lugares, la superficie cambia. Lo que estuvo debajo, no siempre. El sistema de silencio no desapareció, se ajustó. Se volvió más consciente en algunos casos, más resistente en otros, porque no es una estructura externa, es una práctica, una forma de vivir con lo que no se puede resolver fácilmente. La historia de Doña Blanca no ofrece una conclusión cerrada, no hay una lección directa, hay una acumulación de decisiones, de omisiones, de hábitos, y una pregunta que queda suspendida. ¿Cuántas veces algo estuvo frente a todos, funcionando con precisión, integrado en la rutina, sin que nadie lo viera realmente? Porque lo que ocurrió en San Rafael no fue un acto aislado en un momento específico. Fue un proceso, uno que se sostuvo en la confianza, en la repetición, en la falta de preguntas. Y mientras alguien recuerde los nombres de esa libreta, mientras alguien asocie el sabor de un jugo con una historia que no se contó a tiempo, esas personas no desaparecen del todo. Siguen presentes, no en el mercado, no en los registros oficiales, en la memoria. Y la memoria, a diferencia del silencio, no desaparece sola.
Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si en algún momento te hizo reflexionar, sentir o ver las cosas desde otra perspectiva, apóyala con un like y compártela con quienes también puedan conectar con este tipo de relatos. Son historias que casi nunca se cuentan en voz alta, pero que dejan una huella profunda. Suscríbete para no perderte las próximas y escribe en los comentarios qué sentiste o qué piensas. Tu opinión es importante. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.